Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y tenemos una nueva reseña, una reseña manga. En este caso se trata de Rezos Macabros. El manga escrito y dibujado por Yosuke Takahashi, como podemos ver en esta portada. Un tomo publicado por la editorial Ivrea en este formato A5, el formato más grande. La portada y contraportada, y como podemos ver es un tomo único. Vamos a sacar la sobrecubierta y apreciar el dibujo que compone la portada y contraportada. Y aquí tenemos el tomo de Ivrea. En este caso, este tomo originalmente se publicó con el nombre Nice to Meet You Snake Woman, o Las Andanzas de la Mujer Serpiente en español, originalmente publicado en el 2013, pero a esa edición se sumaron 11 historias más, 11 historias cortas, que acá las podemos ver cuáles son esas 11 historias cortas. Bueno, de diferentes años, 2018, 2013, 2014, 15, 16, todas de la revista You, una revista japonesa enfocada al género de terror. Y acá, bueno, tenemos justamente un postfacio del autor donde nos habla sobre la revista You y el premio Literatura de Terror. Este autor, Yosuke Takahashi, bueno, es un experto en el género de terror. Acá tenemos una primera página a color. Y tenemos el índice, entonces son 30 historias cortas, las historias cortas que dije que recopilaban entonces en ese libro japonés, Nice to Meet You Snake Woman, junto con 11 historias más, y entonces componen este libro que en español se llama Rezos Macabros. Y entonces tenemos 11 historias cortas recopiladas en este tomo A5 de Yosuke Takahashi, como dije, un autor orientado al género de terror. Pero estas historias no solo serán de este género, sino que se va a mezclar entre horror, entre sobrenatural y ironía, humor negro. Así que es un tomo bastante completo, y justamente aunque su título Rezos Macabros pueda sugerir un enfoque más oscuro y más tenebroso, bueno, Takahashi juega con el absurdo, como dije, y con la ironía. Y no nos busca tanto asustar, sino más que nada incomodar mediante esto que dije, el absurdo, ¿sí? Lo insólito. Y justamente si tomamos la teoría del psicoanálisis, para Freud esto significa lo siniestro. ¿Qué llama Freud a lo siniestro? Bueno, una sensación inquietante que surge cuando algo familiar se vuelve amenazante. Y entonces muchas de estas historias cortas, bueno, se va a jugar entonces con esto inquietante, con lo siniestro. Y bueno, como dije, con el absurdo y la ironía. Por ejemplo, en esta pequeña historia, Las Andanzas de una Muerta Viviente, bueno, tenemos esta chica que parece ser una zombie. Su compañero de clases le dice que se parece a una zombie. Y bueno, como podemos ver, acá tenemos el humor, ¿sí? Cuando le saca un brazo y se va despedazando porque su cuerpo, bueno, ya se encuentra putrefacto, hasta que solo queda una cabeza, por ejemplo. Y ahí termina la historia, ¿sí? No es una historia de terror en sí, sino, como dije, se juega con el absurdo y con el humor negro. Y muchas de estas historias lo harán. Y entonces la mayoría de las historias, bueno, plantean un misterio que no siempre tiene una gran resolución. Muchas de estas historias, sobre todo las primeras 11 historias que son las que agregaron a este tomo, bueno, son historias de 6 páginas, son historias muy cortitas. Pero no importa su cierre bastante abrupto, sino más que nada va a importar esa sensación de inquietud, como dije. Bueno, hay alguna que otra escena subida de tono, algún desnudo. Y bueno, tenemos el retrato de lo monstruoso también. Y entonces, como dije, lo importante es lo que genera esta sensación, el ambiente que genera y la sensación de lo extraño que va a ocurrir detrás de lo cotidiano en cada una de estas historias.
Y por ejemplo, bueno, esta historia, La chica del tatuaje de dragón, es un claro ejemplo de ello, ¿sí? Donde dos mujeres, bueno, se ven sus cuerpos en uno de estos baños termales japoneses, descubre que tienen un tatuaje de dragón, y un tatuaje que se alimenta de víctimas. Entonces, como dije, bueno, eso van a ser el tono de cada una de estas historias cortas. 30 historias cortas en 200 páginas, así que son bastantes. Como dije, muchas con 6 páginas de longitud, sí, son bastante cortas. En cuanto al apartado visual, bueno, es atractivo para los amantes del manga clásico, creo que imita bastante, como podemos ver aquí en los rostros. Sin embargo, a medida que avanza en la historia, bueno, esto casi se podría hablar de Gyo, ¿sí? Del manga de Junji Ito, por ejemplo. Y entonces vamos a apreciar a lo largo de estas historias cómo va cambiando un poco el estilo gráfico del autor, va experimentando con diferentes narrativas, pero eso sí, el punto negativo es que si leemos muchas historias una detrás de otra, podemos decir que todos sus personajes se parecen. Y bueno, al estar en 30 historias cortas, justamente nos da la sensación de ver los trucos del mago, ¿sí? Ver los trucos del autor. Si se fijan, todos los rostros de los personajes femeninos son casi exactamente iguales, y acá el personaje masculino también, ¿sí? Me hizo, sí, acordar un poco al aire de Rumiko Takahashi en ciertos momentos, ese terror sobrenatural que también experimenta esa autora, que lo hace justamente con un poco de humor. Bueno, me hizo acordar mucho a ese estilo gráfico de Rumiko Takahashi. Este autor que se llama Yosuke Takahashi. Y como punto positivo para leer este tomo de historias cortas, como dije, es que no todo es horror, no todo es terror, sino que tenemos espacio para la sátira y para el humor negro, pero también historias como esta del cuervo, donde, bueno, sí se puede ver el terror. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo se experimenta la narrativa. Como dije anteriormente, el autor utiliza muchas de estas historias cortas para experimentar en su narrativa, con esta fotografía y un ser espiritual que recorta la fotografía. ¿Sí? Cada viñeta se corta ahora su cabeza y va a poner ella misma su cabeza en la fotografía. Entonces, bueno, cada viñeta vemos cómo se va moviendo este personaje sobrenatural en una fotografía estática. Y ahí tenemos la resolución de la historia. La experimentación, como dije, en la narrativa de este autor. Y esta mezcla de géneros, de terror, comedia, costumbrismo, como dije, tiene búsqueda de romper un poco los límites de lo que significa un manga de terror. Y acá tengo el ejemplo de esta historia, Perseguido en sueños, en el cual vemos que un niño, bueno, sueña con un monstruo horrendo que lo va a devorar. Sí, solo 6 paginitas esta historia, como dije, muy corta. Y resulta que en realidad estamos ante la pesadilla del mismo monstruo. Y entonces esta búsqueda del autor de romper entonces los límites de lo que significa un manga de terror, con ciertos elementos, como dije, de comedia, de absurdo. Bueno, acá en Regreso se juega completamente con la narrativa, porque vamos a ver un cuerpo de una mujer desmembrada, una escena espantosa y gore, pero la persona está hablando al revés, y si lo leemos esta historia al revés, vamos a ver la secuencia como debería haber sido, porque las letras, bueno, están al revés justamente. Bueno, acá también una historia que se cuenta en dibujos infantiles, muy cruda, sobre abuso infantil. Así que, como dije, el autor experimentando con diferentes narrativas, y además muchas historias intentando correr los límites de lo que es un manga de terror, utilizando absurdo y la comedia, el humor negro, como dije, lo extraño que irrumpe en lo cotidiano, ¿sí? Historias que parecen algo cotidiano, como esta historia corta, La razón por la que me volví anoréxico, en el cual
un joven no puede comer porque, bueno, la comida le implora que no lo haga. Nuevamente, entonces, lo cotidiano, una cena, una comida, se puede volver extraño y sobrenatural. Y bueno, estoy buscando a mi mujer, también me parece una historia corta muy interesante de un hombre que repartía folletos por su mujer desaparecida, pero no todo es lo que parece. Tiene un giro de guión muy, muy interesante al final de esta historia. Así que, como dije, entonces Rezos Macabros es muy interesante. Es un manga que recomiendo a los fans del terror, pero también a los que busquen disfrutar de una antología de historias cortas donde las resoluciones, bueno, si querés puedan ser sorprendentes, no sean lo típico y que haya también sorpresa. Como dije, que no sean simples historias de terror, sino que, bueno, se mezcle un poco con los géneros. Y sí, lo que me parece es que es una colección que se debe saborear de a poco para detenerse en cada historia y no leer una tras otra. Creo que allí perdería mucho este tomo si se lee a continuación, si se lee seguido, porque, bueno, como dije, al tener los rostros de los personajes tan parecidos que parece un calco uno de otro, bueno, tal vez, como dije, leer todas estas historias cortas seguidas, bueno, creo que estaríamos descubriendo los trucos del mago, ¿sí?, del artista, y nos va a parecer que todos los personajes son un copy-paste, ¿sí?, que es un copia y pegue. Así que creo que eso juega en contra de la obra. Pero si se disfruta historias cortas, pequeñas historias cortas, no todo el tomo seguido, creo que se disfrutaría muchísimo más. Entonces, Rezos Macabros de Yosuke Takahashi, publicado en Argentina y en España por Editorial Ibrea. Una apuesta, creo que a la editorial, porque si bien es un mangaka reconocido por ser un mangaka experto en el género de terror, nunca se había publicado nada anteriormente en español, ni tampoco en Argentina. Es una apuesta de la editorial para que, bueno, si te gusta el género de terror, bueno, le puedas dar una oportunidad. Así que, dicho esto, si les ha gustado este video, pueden darle like, suscribirse, que eso siempre ayuda. Y bueno, nos veremos entonces en un próximo video. Hasta luego.